esperamos una prueba diagnóstica? Bueno, desde luego, lo primero que buscamos en ella es que nos pueda discriminar entre infectados y no infectados, entre enfermos y no enfermos, que sea fácil de poder llevar a cabo, que sea de bajo costo, que sea confiable, que sea precisa. Entonces, tiene que tener una serie de cualidades que nos permitan entonces confiar precisamente en esa prueba y en los resultados que de ella emanen para poder tomar decisiones. Luego entonces, si entendemos esto, si esa prueba que estamos queriendo utilizar reúne esas condiciones, pues seguramente la vamos a emplear en campo, pero habrá que ver algunas características de las pruebas diagnósticas. Se habla de características intrínsecas, es decir, propias de la prueba, y que básicamente son dos conceptos que ustedes seguramente pues ya conocen, ya los han escuchado, que es la sensibilidad y la especificidad. Vamos a comenzar hablando precisamente de sensibilidad. La sensibilidad la podemos entender palabras más, palabras menos. Aquí hay una definición, aunque cada quien pudiera manejar la propia, ¿no? Y entonces, bueno, dice, es la capacidad que tienen las pruebas para identificar individuos positivos entre el total de animales enfermos. Dicho en otras palabras, la proporción de individuos positivos del total de animales enfermos. ¿Por qué es esta analogía? Bueno, resulta que cuando aplicamos una prueba diagnóstica, entendemos que no hay pruebas 100% sensibles. Podrán sí tener muy buenas de los 98, del 99%, pero hablar de pruebas diagnósticas con el 100% de sensibilidad, pues es un tanto cuanto increíble, ¿no? ¿Sí? Ok. Entonces, en pocas palabras, la sensibilidad lo que busca, lo que nos va a mostrar va a ser a los individuos enfermos o infectados. No a todos, porque no tiene esa capacidad de mostrárnoslos a todos. Entonces, si hablamos de sensibilidad, seguramente habrá animales que en el resultado final sean negativos, pero que realmente están infectados y les denominamos falsos negativos. ¿De acuerdo? Luego, vemos la otra característica de una prueba y que tiene que ver con el término de especificidad. Pero antes de explicar especificidad, quiero que para que entendamos mejor el concepto de sensibilidad, acudamos otra vez a analizar una tabla de 2×2. Sí. Si se fijan en esta tabla tenemos en el encabezado animales enfermos y animales sanos. Y tenemos por otro lado, en la otra entrada, por eso hablamos que es una tabla de doble entrada o tabla de 2×2, ¿sí? Y aquí en este caso, lo que estamos viendo es lo siguiente. Perdón, aquí me están preguntando algo. No. Tenemos positivos y negativos ¿a qué? Pues a la prueba que estemos analizando. Tenemos en A, animales enfermos, que para la prueba que estamos utilizando los dio como positivos. Entonces serán los verdaderos enfermos o verdaderos infectados en letra A. Ahora vamos al otro extremo, en D. D son animales sanos y que nuestra prueba diagnóstica que estamos utilizando los dio como negativos. ¿Sí? Serían los verdaderos negativos. En letra B tenemos los animales sanos, pero que la prueba nos los dio como positivos. Entonces, ¿qué tipo de animales son? Son animales falsos positivos, o que en realidad están sanos, pero nuestra prueba los dio como positivos. Y C, ¿qué serían? Pues son animales enfermos, pero que la prueba no los detectó y los dio como negativos. Entonces serían animales falsos negativos. ¿De acuerdo? Igual en esas tablas de 2×2 tendríamos que hacer la sumatoria de A con B, de C con D, A con C y B con D. Y de esas sumatorias al final nos tiene que dar el total de la población o el total de los animales analizados, que iría en ese cuadro de la parte inferior derecha. ¿Sí se entiende la tabla 2×2 o tienen alguna duda? Sí se entiende. Ok, correcto. Bueno, seguimos. Entonces estábamos hablando ahorita de sensibilidad.
Decíamos, la sensibilidad, ¿qué mide? ¿O qué busca la sensibilidad a los animales enfermos? Que es lo que estamos viendo aquí en color verde. ¿Sí? ¿Y cómo podemos calcular la sensibilidad a partir de los datos que obtenemos de campo? Sería tener en el numerador A, que son los animales que nos dieron positivos a la prueba y que realmente están enfermos, sobre A más C. Así estaríamos calculando sensibilidad. ¿De acuerdo? Vamos a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Vamos a poner un ejemplo práctico. Y aquí está. En este ejemplo tenemos una población total de 1000 animales en esa explotación, de los cuales, si nos ponemos a analizar, tenemos realmente 100 enfermos y 900 animales sanos. Pero que nuestra prueba diagnóstica nos detecta como positivos 135 y negativos 865. ¿Sí? Ok. Entonces, si aplicamos el término de sensibilidad, la fórmula sería A sobre A más C. Entonces serían 90 entre 100, nos daría 0.9 o 90% de sensibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hablar de... bueno, aquí es lo que les acabo de mencionar, ¿verdad? ¿Cómo se denominaría cada una de las letras? A, B, C y D. De acuerdo a la condición que guardan respecto al estatus de enfermo sano, positivo o negativo a la prueba que estemos en este momento midiendo, o que estemos evaluando, mejor dicho. Tenemos aquí otra característica intrínseca de las pruebas diagnósticas, es la especificidad. ¿Y cómo se define especificidad? Bueno, la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas para identificar a individuos negativos de entre el total de los individuos sanos. Dicho en otras palabras, es la proporción de individuos negativos del total de animales sanos. Y aquí volvemos a lo mismo, ¿no? A la misma explicación. No tenemos pruebas 100% específicas. Podrán sí tener muy buena especificidad, pero no es del 100%. Entonces, invariablemente, ¿qué busca la especificidad? Animales sanos. ¿De acuerdo? Pero no los identifica a todos. Entonces, vemos aquí otra vez en esa tabla de 2×2, es el mismo ejemplo. Y vamos aquí, ¿cómo hacemos el cálculo de especificidad? Ahora fíjense que cambiamos de columna. En sensibilidad trabajamos con la columna de enfermos y ahora vamos a trabajar con la columna de sanos. ¿Y cómo calculamos entonces especificidad? Sería dividir D, que son los verdaderos animales verdaderos sanos, D sobre B más D. ¿De acuerdo? A ver, alguien por aquí pregunta algo. Oscar Manuel. ¿Algo quiere preguntar, Oscar Manuel? No, fue un error, profe. Ok. Bueno. Bueno, miren, nos vamos. Les pediría que silencien sus micrófonos, muchachos, porque no vamos a poder así trabajar. Por favor. Si nos vamos al mismo ejemplo y sustituimos en la fórmula, vean aquí que serían 855, que es D, sobre 900. El 900 resulta de sumar B más D. Entonces nos da 0.95 multiplicado por 100 nos da un 95% de especificidad. ¿De acuerdo? Si hacemos este ejercicio en esa tabla de 2×2 para que sepan de dónde sale el término sensibilidad y el término especificidad. Ok. Y entonces, dice, ¿qué es lo que nos mostró la prueba? Nos dio como positivos 135 animales y como negativos 865. Si los sumamos, es el total de animales que son 1000. Tendríamos que calcular entonces la prevalencia aparente. ¿Cómo sacamos la prevalencia aparente? Sería de sumar A más B, que son los animales positivos, que aquí son 135. Aquí está mal, aquí en la diapositiva está mal. Le pusieron 134, pero es 135. Entre el total de animales evaluados. Entonces era 135 entre 100 nos da 0.35, que multiplicado por 100 nos da 13.5% de prevalencia
aparente. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando en la realidad? Si nos acordamos de la tabla de 2x2, teníamos que realmente había 100 enfermos y 100 enfermos del total de 1000. Es decir, la prevalencia real era del 10% y no del 13.5 como lo acabamos de calcular. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Por qué existe dicha diferencia? Bueno, de entrada habrá que comentar que ya dijimos que no hay pruebas 100% sensibles ni 100% específicas. Si así fuera, pues ya estamos del otro lado, porque cuando apliquemos esa prueba, tenemos la certeza que lo que salga como positivo me está mostrando a la totalidad de animales enfermos o afectados, y que los que me salgan como negativos a esa prueba, tendríamos la certeza de que el total de animales no están infectados o no están enfermos. Pero eso no existe, esa prueba no existe. Es hipotética, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, hasta aquí quiero nomás que tengamos una pequeña conclusión que espero que nunca se les olvide. Y es lo siguiente. Los valores o características internas de una prueba son dos: sensibilidad y especificidad. Ya las explicamos. Y estas dos condiciones o características no están influenciadas por la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Es decir, aquí la prevalencia no entra en juego, nada tiene que ver la prevalencia con la presencia o no, con la sensibilidad. No, no afecta ni a la sensibilidad ni a la especificidad de la prueba. ¿Sí? Dicho en otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, montar una prueba para determinar, por ejemplo, eh, la presencia de Ostertagia en excretas, y yo voy a evaluar, por ejemplo, una explotación donde hay más explotaciones en las cercanías, que es muy sucio el manejo, no hay limpieza de corrales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo esa condición, la sensibilidad y la especificidad de la prueba no se va a alterar. Si por el contrario pongo ahora esa misma prueba, pero en otras condiciones medioambientales, donde digo que hay mucha limpieza, hay buena bioseguridad, hay buena condición de corrales, etcétera, etcétera, pues tampoco se va a afectar su sensibilidad y su especificidad en absoluto. A pesar de que las condiciones del medio ambiente me estarán diciendo que para el primer caso habría una prevalencia más alta con respecto a la segunda. Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de características externas a la prueba. Esas características externas las conocemos como valores predictivos. Hay valores predictivos positivos y hay valores predictivos negativos. Aquí en la diapositiva nos habla del valor predictivo positivo y lo define de la siguiente forma. Dice, es la capacidad que tienen las pruebas diagnósticas de identificar individuos sanos del total de positivos. O dicho en otras palabras, es la proporción de sanos del total de positivos. A mí esta definición realmente no me gusta, porque creo que se presta mucho a la confusión. Yo quiero darles la mía propia, cómo entiendo, y me parece que es mejor para que lo entiendan también ustedes, cómo definir valor predictivo positivo. Imaginen lo siguiente. Ustedes hacen una prueba y obtienen un resultado positivo, ¿sí? O resultados positivos, para hablar de varios. Entonces, el valor predictivo positivo es que ante un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando a un animal enfermo o infectado? Y entonces ese valor puede ser bajo, mediano o alto, ¿sí? A su vez, si yo defino, por ejemplo, valor predictivo negativo, ¿cómo lo estaría yo razonando la definición? El valor predictivo negativo me diría que ante un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando a un animal no infectado o no enfermo? Y ahora vuelvo otra vez al ejemplo que les daba hace un momento, para que entendamos estas dos definiciones. Otra vez, primero hablemos de la unidad de producción sucia, con encharcamientos, animales mal alimentados, y yo quiero determinar una condición de enfermedad. Yo ponía, por ejemplo, ahorita el caso de Ostertagia, ¿sí? El valor predictivo positivo para este contexto, ¿cómo sería? Pues sería muy alto, porque otra vez recuerdo la definición y dice
que ante un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal enfermo? Pues es muy alto en esas condiciones. Y entonces ahí la prevalencia sí tiene que ver con los valores predictivos, tanto positivos como negativos. Ahora, seguimos hablando de valor predictivo positivo, pero ahora en el otro escenario. Pensemos ahora en esa unidad de producción cerrada, sumamente limpia, con buen manejo, etcétera, etcétera. Ante un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal enfermo o infectado? Pues el valor predictivo positivo tendría que ser bajo, porque las condiciones medioambientales y de manejo no están acordes con que yo esté obteniendo muchos resultados positivos de esa condición que estoy midiendo. Ahora, hablando de valor predictivo negativo, en el primer escenario, en la unidad de producción sucia o mal manejada, ante un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal sano o no infectado? Pues el valor predictivo negativo en el primer escenario sería muy bajo, porque las condiciones que yo estoy observando en campo es de un desastre de unidad de producción. Entonces, si me está arrojando resultados negativos, me hará dudar de esa prueba. Seguramente no fue la muestra adecuada, fue insuficiente, mal conservada, etcétera, etcétera. O fue la prueba no indicada en ese momento. Bajo el otro contexto, en el otro escenario de la unidad de producción perfectamente bien manejada, el valor predictivo negativo me diría que ante un resultado negativo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal sano o no enfermo? El valor predictivo negativo en esa otra condición, en ese otro escenario, pues sería muy alto. Sí sería muy confiable. Yo digo, acá me dio negativo y pues sí, está acorde con lo que yo estoy observando en campo. ¿Sí? No sé si me voy a explicar con los valores predictivos positivos o negativos. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Bueno, yo espero que sí haya quedado claro. Digo, porque las definiciones que vienen aquí realmente creo que no nos ayudan en mucho. ¿Cómo se calcula el valor predictivo positivo? A ver, Profe, que si puede aceptar a Tito. Tito, a ver, admitir, ya está, Gracias. de nada. A ver, Profe, también bien, se mide como porcentaje. sí, se mide en porcentaje, efectivamente, es correcto. Así Ok. es. Si se fijan, estamos otra vez trabajando con la tabla de 2x2. Si recuerdan, hace un momento hacíamos el cálculo de sensibilidad, lo hacíamos en la columna de enfermos, sensibilidad, y especificidad lo calculábamos a partir de esta columna de sanos. Ahora vamos a hablar de valor predictivo positivo. Vamos a trabajar con la fila de positivos, ¿de acuerdo? Y la fórmula sería A, que son los verdaderos enfermos, sobre A más B. Y si estoy considerando todos los positivos, ¿estamos de acuerdo? Ese sería el valor predictivo positivo. Que si me voy a los valores con los que hemos venido trabajando en este ejercicio, quedaría de la siguiente forma. Sería entonces dividir 90 entre 135. Es A sobre A más B. Me da 0.66 multiplicado por 100 me da 66.66%. Ahora fíjense muy bien. ¿Qué nos dice el valor predictivo positivo? ¿Cuál es su definición? Otra vez se las vuelvo a decir. Yo espero que se la aprendan. Se la aprendan para que entiendan y la razonen. Quiere decir esto. Para este ejemplo que estamos aquí observando, ¿cómo lo interpretamos? Que ante un resultado positivo, la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal enfermo o infectado sería del 66.66%. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo es? ¿Bajo, medio o alto? Yo diría que es medio. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tenga validez. ¿Con qué va de la mano? Con la prevalencia. ¿Qué está ocurriendo en campo en ese momento? ¿Qué pasa si bajo este contexto yo me pongo a hacer recomendaciones en la unidad de producción y digo, ¿saben qué? Vamos a mejorar limpieza, los manejos, alimentar mejor a los animales, a meter un calendario de desparasitación,
estar haciendo análisis coproparasitoscópicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a pensar que hago otra vez el análisis este mismo, lo hago en 6 meses después. ¿Yo qué esperaría con respecto a la cantidad de animales enfermos o infectados? Pues que disminuya de manera considerable. Y que entonces, ¿qué pasaría con el valor predictivo positivo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Quién me dice? Bajaría. Bajaría efectivamente, sería un valor predictivo positivo muy bajo. Y otra vez, me remito otra vez a la definición, que ante un resultado positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal enfermo o infectado? Pues será muy baja, efectivamente. Ese sería el razonamiento, ¿de acuerdo? Ok. Ahora, ¿cómo sería el valor predictivo negativo? Ahora trabajamos con la fila de negativos y ponemos en el numerador a los animales verdaderos sanos, que es letra D, sobre C más D. Que en el ejemplo que estamos ahorita trabajando, ¿cómo nos quedaría? Sería dividir 855 entre 865, que es la suma de C más D. Me da 0.98, que multiplicado por 100 me da el 98.84%. A ver, ¿quién me dice cómo interpreta ese resultado del valor predictivo negativo? El ¿Cómo es? Es que es alto, ¿no? 98.84% de los casos que te den negativo es que realmente son negativos. Ok, ¿hay alguien más por ahí decía, una de las compañeras quería también mencionar algo? Sí, que es un valor alto, que de acuerdo a lo que se predice que es realmente los casos negativos, el 98.84 es realmente el negativo. Ok. Sí, o sea, palabras más, palabras menos. Sí se entiende lo que ustedes me están diciendo. Tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Yo lo hago con mis palabras. Es que ante un resultado negativo, la probabilidad de que realmente me esté mostrando un animal sano es del 98.84%. Es altísimo. ¿Sí? Muy, muy alto. Es muy confiable que si yo tengo un resultado negativo, pues realmente sé que en realidad ese animal es negativo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa entonces con los animales que me dieron como positivos? Posiblemente no es que yo los deje al garete, no es que me olvide de ellos. Posiblemente a esos animales que me dieron positivos me está diciendo que por ahí hay algo, posiblemente yo cambie de estrategia diagnóstica o de plan no pierdo tiempo y me ponga a ponerle más ganas a las cuestiones de manejo, a rotar, por ejemplo, los desparasitantes, mejorar la alimentación, cómo están alimentando las personas a los animales, y posiblemente eso se refleje en un futuro inmediato cuando yo vuelva a hacer un análisis de la información y tenga entonces valores predictivos positivos mucho más bajos, ¿de acuerdo? Lo cual me está indicando que estoy eliminando la enfermedad del hato, del grupo de animales. Entonces, si se fijan, resumiendo, de que hasta ahorita que hemos estado hablando de valores intrínsecos de la prueba que son sensibilidad y especificidad y que nada tiene que ver con la prevalencia, no la afecta, no influye. En cambio, cuando hablo de valores predictivos positivos y negativos, están totalmente influenciados por la prevalencia de la enfermedad. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Dice entonces, ¿cómo entender o cómo expresar la prevalencia real? Entonces, PR es prevalencia real, será igual a prevalencia aparente. Si recuerdan el ejercicio, creo que nos dio 13.5, le tendríamos que sumar la especificidad, que también ya obtuvimos el valor aquí un poquito más arriba en la presentación, menos 1, que ese siempre va a ser una constante, y en el denominador estaríamos colocando la sensibilidad más especificidad menos 1, que también sigue siendo una constante. Entonces, de acuerdo a los valores que ya obtuvimos anteriormente, sería 0.135 más 0.95 menos 1. ¿Por qué los ponemos así? Para poderlos igualar con la unidad. Si no, yo tendría que ponerle aquí 100 y aquí 95 y acá 13.5, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago el procedimiento matemático, al final obtengo que la prevalencia real es realmente del 10%. Punto 10 multiplicado por 100 es del 10%. Esa es la prevalencia real. ¿De acuerdo? ¿Qué obtenemos hasta aquí, hasta este momento como conclusión? Dice, las pruebas diagnósticas son importantes en la toma de decisiones, particularmente para el desarrollo de estrategias de prevención, control
y erradicación de enfermedades, además de ser útiles para determinar la frecuencia y la causa de enfermedades. Yo tendría que añadir lo siguiente. Realmente una prueba diagnóstica es una herramienta de trabajo y así hay que verla. No es la bolita mágica, no es la panacea. Tendríamos que sumarlo con el ojo clínico del veterinario, con la revisión de datos productivos, eventualmente con la realización de necropsias, y todo en su conjunto nos va a ayudar entonces a hacer diagnósticos más precisos, más certeros. Y desde luego una parte muy importante pues sería las pruebas diagnósticas, pero tampoco es el todo. Quiero que seamos también muy claros con eso. ¿Por qué puede estar ocurriendo? Puede ser que entonces yo confíe todas mis esperanzas o ponga todas mis esperanzas en una prueba diagnóstica. Y resulta que la prueba que escogí no es la indicada para el momento en el cual está ocurriendo en ese momento la enfermedad o la infección en ese grupo de animales. Número 2, la muestra que estoy tomando no es la representativa o está mal tomada. Número 3, no la conservé adecuadamente. Número 4, la llevo al laboratorio y no estoy pidiendo la prueba correcta. Entonces, todo eso nos puede llevar entonces a la emisión de resultados falsos, negativos. Y entonces yo estoy dando por hecho que la enfermedad ya la controlé o que no existe, cuando en realidad está presente, pero no hice una medición adecuada de la presencia o no de esa enfermedad. No sé si me explico. Por eso entonces a las pruebas diagnósticas sí son muy útiles. De hecho, no hay prueba mala. Lo que hay malo son decisiones de cuándo utilizar y cuál utilizar. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, profe. Ok. Profe, Dígame usted. el ejemplo anterior, el último, ¿qué significaba PA? Es la prevalencia aparente. La Ah, prevalencia aparente ya habíamos calculado ahí arriba, ¿se acuerda que nos daba 13.5? sí, ya, gracias. Ahora, yo la pregunta que les hago, ¿cómo obtenemos la prevalencia aparente? ¿Qué dividimos? Está muy sencillo, ¿no? ¿Qué dividimos? ¿O cómo determinamos prevalencia? Que ahorita quiten el nombrecito aparente para que no nos haga ruido. ¿Cómo determinamos la prevalencia de una enfermedad? Es los los- animales que están enfermos entre el total de animales. ¿Enfermos o positivos a la prueba? Positivos. Positivos a la prueba, ¿verdad? Ujú. Bueno, también pudiéramos hacer una sobre animales enfermos. Estoy de acuerdo con usted. Pero ahorita estamos hablando de pruebas diagnósticas. Pero también tiene usted razón. A lo mejor yo voy a un establo y yo veo animales con una cierta condición y digo, esos animales están enfermos de tal situación tan solo a la simple vista, o como veo que se mueven, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Pero si yo quiero comprobar, establezco una prueba diagnóstica, la que corresponda para lo que estoy evaluando, y lo que voy a obtener son positividad de animales, en cierto número de animales, y ese número de animales lo voy a dividir entre el total de animales expuestos a esa condición. Y esa sería mi prevalencia aparente. Y entonces aquí lo que estamos viendo aquí en pantalla será la prevalencia real, que toma en consideración la prevalencia aparente más la sensibilidad y la especificidad de esa prueba que yo monté para poder hacer mi diagnóstico. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, fíjense en este diapositiva. Quiero primero que vean la parte superior. La parte superior izquierda dice distribución de una población positiva y negativa obtenida de una prueba 100% exacta. Si luego es una prueba teórica, esa no existe. Podrá haber pruebas excelentes, buenísimas, pero no son 100% sensibles y 100% específicas. Eso es lo que quiero caer. Si se fijan, ven aquí tenemos dos curvas. La que tenemos aquí dice reacciones positivas y tenemos otra que está acá al fondo que dice reacciones negativas. El total de animales y el título de anticuerpos. Vamos a ver que eso es lo que estamos midiendo, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una línea que divide a las dos curvas y dice, esta es una línea divisoria entre un resultado positivo y un resultado negativo. ¿De acuerdo? Pero eso es teórico totalmente, eso no existe. Realmente, lo que ocurre cuando nosotros vamos a campo
ocurre algo similar a lo que vemos aquí en la imagen inferior derecha. Y dice, distribución de una población positiva y negativa cuando se utiliza un punto de corte en pruebas no exactas. No exactas se refiere a que no son 100% sensibles y 100% específicas. Y entonces tenemos aquí lo siguiente. Vamos a ver aquí la primera curvita. Dice aquí reacciones positivas a la prueba. Estamos midiendo aquí título de anticuerpos y vemos que entonces esta curva rebasa esa línea imaginaria que es la línea, una línea que dice divisoria arbitraria, que es el punto de corte. Y vemos al fondo, en las reacciones negativas ocurre lo mismo, que también llega y rebasa esa línea imaginaria. Y esa parte de la curva que se pierde cuando se rebasa esa línea, para el caso de las reacciones positivas, les llamamos falsos negativos. Es decir, que a la prueba nos da como positivo, pero que son animales que realmente no están enfermos o infectados. Y vemos en la otra que la parte que rebasa esa línea les denominamos falsos positivos. Es decir, son animales que en la prueba me dan como negativos, pero que en realidad están infectados o enfermos. Pero la prueba no los detecta. ¿Sí? Primero, quiero que sepamos o que podamos definir qué es el punto de corte. Y les voy a poner un ejemplo para esto. Hay una prueba diagnóstica para brucelosis que se llama fluorescencia polarizada. Esa fluorescencia polarizada se utiliza como prueba diagnóstica, sobre todo en países de Sudamérica, muy en concreto en Chile y en Argentina. De hecho, ellos lo tienen como prueba oficial. Y para ellos, el punto de corte de esta prueba es de 90 unidades de milipolarización. Alguien preguntará, bueno, ¿y por qué no 91? ¿Por qué no 89? ¿Por qué no 88? Bueno, esto está soportado en muchos estudios en campo y se logró determinar que ese debía ser el punto de corte. ¿Y a qué se refiere el punto de corte? Que de 90 hacia arriba, 91, 92, 105, 190, se dan como casos positivos a brucelosis. Los que estén por debajo de 90, es decir, 89, 88, 75, 65 y para abajo, son resultados negativos. ¿Sí se entendió lo que tiene que ver con punto de corte? No. No. A ver, otra vez, ahí va. Yo les ponía el ejemplo de esta prueba y se estableció por investigaciones que el punto en el cual nos divide animales positivos de negativos, ellos lograron determinar que era 90 unidades de milipolarización. Ese es el punto de corte, o dicho en otras palabras, el punto que divide entre animales positivos y animales negativos. Vamos a pensar, yo utilizo esa prueba en 100 vacas y obtengo resultados muy diferentes, algunos arriba de 90, otros debajo de 90. Los que están por debajo de 90, de acuerdo al criterio de esta prueba, de acuerdo a su punto de corte que es 90, todo lo que esté por debajo de 90 yo los doy como negativos. Todo lo que esté de 90 hacia arriba lo voy a dar como positivo. Ese es el punto de corte. Cada prueba diagnóstica tiene su punto de corte. Habrá que conocerlo. ¿Cuál es su punto de corte? Otro ejemplo. Para el caso de clenbuterol, aquí en nuestra norma oficial menciona que el punto de corte de clenbuterol es de 2000 partes por trillón. Quiere decir que cuando, por ejemplo, se envían muestras de hígado o muestras de orina al laboratorio, aquí al laboratorio estatal, aquellas muestras que dan de 2000 hacia arriba, 2000 partes por trillón, se consideran muestras positivas a clenbuterol. Aquellas que dan por debajo de 2000 se consideran muestras negativas a clenbuterol. Entonces, ese 2000, que es la línea divisoria entre positivos y negativos, ese es el punto de corte. ¿Ya se entendió? Sí. Sí. Ok, correcto. Bueno, ahora vamos a hablar de pruebas en serie. Ya casi terminamos, ¿eh? Pruebas en serie. Tenemos aquí un total de 10,000 animales a los cuales se les monta una prueba. Vamos a pensar que sea, por ejemplo, prueba de tuberculina, ¿sí?
Y de esta prueba número 1 aquí tenemos la sensibilidad, la especificidad, y estamos determinando que hay una prevalencia aproximada del 10%. Por eso aquí tenemos en la parte de abajo, de 10,000 animales, tenemos 9,000 negativos. Es decir, aquí dice la realidad. Realidad se refiere a animales sanos o animales infectados. Pues tenemos 9,000 animales no infectados y 1,000 animales que sí están infectados. Pero eso yo no lo sé. ¿De acuerdo? Entonces lo que hacemos nosotros es que llegamos a campo y hacemos la prueba de tuberculina a esos 10,000 animales. De la prueba me salen 1,430 animales positivos a esa prueba. Y me salen 8,570 negativos. Aquí hablamos pruebas en serie porque de esos animales que me dieron positivos, tengo que realizar la prueba para confirmar. Esta primera prueba fue la prueba de pliegue caudal, ¿sí? Aquella que entonces aplicamos de vía intradérmica en el maslo de la cola, hacemos la inoculación del PPD bovino, el derivado proteico purificado, y a 72 horas más menos 6, voy y hago mi determinación. En el punto de inoculación yo tendría que determinar los signos cardinales de la inflamación. Rubor, calor, tumefacción, rubor, calor, tumor y dolor. ¿De acuerdo? Y entonces, de acuerdo a ello, lo que hicimos aquí, que de esos 1,430, pues vemos ahora acá, es el total, y a eso les voy a correr qué prueba. ¿Cuál prueba le sigue a la prueba de pliegue caudal? ¿Cuál prueba sigue para poder confirmar? ¿Alguien se acuerda? No. Pues supone que ya vieron tuberculosis, ¿no? ¿De Rivanol? En infecciosas, no. Tuberculosis, Rivanol es para Brucela. Ah, perdón. Haríamos la prueba cervical comparativa. ¿Sí? Es aquella en la cual se rasuran cuadros más o menos de 10 por 10 centímetros en la tabla del cuello del animal, del bovino. ¿Sí? Y más o menos del cuello hacia abajo, de donde inicia el cuello, en la parte superior, viendo la horizontal del cuello del animal, hacia abajo, haríamos un rasurado de 10 por 10. Luego, abajo de ese cuadro rasurado, dejamos 10 centímetros y enseguida rasuramos otro cuadrito de 10 por 10. Medimos en la parte media de los cuadros rasurados, medimos el pliegue de piel y lo anotamos en ambos sitios. ¿Sí? Medimos ambos pliegues de los dos cuadritos rasurados. Ya que medimos, luego se hace la aplicación del PPD aviar, derivado proteico purificado aviar, en el cuadro superior, en el inferior aplicamos bovino. A las 72 horas más menos 6, hacemos nuevamente las mediciones y las anotamos. La diferencia entre la lectura inicial y la lectura final se grafican, y de esa gráfica se va a obtener, si realmente estamos hablando de que cae, es una línea transversal para que nos imaginemos. Imaginen una hoja cuadriculada, y que del extremo inferior izquierdo hacia el extremo inferior derecho cruzamos una diagonal. ¿Sí se le están imaginando? Sí. Sí, tenemos otra vez una hoja cuadriculada y trazamos una diagonal desde el ángulo inferior izquierdo hacia el ángulo superior derecho. ¿Sí? Todo lo que nos dé debajo de esa línea imaginaria sería positivo a micobacterias aviares. Lo que me dé por encima de la línea serían positivo a Mycobacterium bovis. Lo que me dé sobre la línea serían animales sospechosos. ¿Sí? Digamos que es el fundamento, a grosso modo, de la prueba de pliegue caudal, que es esa segunda prueba que estoy viendo aquí. Entonces, trabajamos con los 1,430 positivos a la prueba de pliegue caudal. Y ahora les voy a hacer a esos mismos animales la prueba cervical comparativa. Hago la prueba, me resultan 965 animales positivos y 465 negativos. Fíjense, si comparamos los animales positivos a la primera prueba y los positivos a la segunda, pues sí disminuye de manera considerable. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasa con aquellos en los cuales fue más alta la reacción al PPD aviar? Pues tomen en cuenta que hay muchas micobacterias aviares que pueden afectar al bovino, por ejemplo, la paratuberculosis.
El patógeno se llama Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Hay otras micobacterias que también son eliminadas por las aves a través de las excretas. Y si son bovinos alimentados o suplementados con pollinasas o con gallinasas, pueden darnos positivos, falsos positivos a la prueba de pliegue caudal. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería una prueba en serie. Aquella que le sigue a otra prueba, pero que trabajamos en la segunda prueba únicamente con los animales positivos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con las pruebas en paralelo? Es el mismo ejercicio, ¿sí? Pero ahora trabajamos aquí únicamente con los animales negativos. Vean, aquí son 8,570. Hago una prueba en paralelo únicamente con los animales negativos y obtengo aquí mis resultados. De ambas pruebas puedo obtener mi sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y valores predictivos negativos. ¿De acuerdo? Bueno, como conclusiones, dice, es importante conocer los valores de sensibilidad y especificidad de las pruebas a fin de establecer la mejor estrategia según las necesidades y recursos de cada situación. Una misma prueba puede ser excelente bajo ciertas circunstancias y ser muy mala en otras, particularmente cuando se logra bajar la prevalencia de una enfermedad. Evaluar las pruebas diagnósticas nos permite interpretar mejor los resultados obtenidos en los procesos de muestreo. Cuando nos necesite, vamos a seguir llegando. Mercado Libre. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Profe, Dígame antes de usted. todo quería ver si podíamos aprovechar para ver lo del examen que usted me había comentado. Ah, claro Ahorita que que sí. están todos conectados. Sí, desde luego. ¿Qué opinión tiene? Bueno, pues cuando quería usted realizar el examen ya el próximo miércoles. Y Bien, pues vamos. Sí. usted continúe. No, mire, a ver, yo les propongo lo siguiente. Quiero que den una repasada a estas 3 presentaciones que son las últimas del segundo parcial, ¿sí? Ahorita les voy a poner aquí en pantalla cuál es el total de presentaciones. De hecho, ya se las envié el correo, ¿eh? Las presentaciones del segundo parcial. Estas 3 últimas presentaciones, nos falta ver todavía otra más, que espero que ustedes puedan leer, pero vamos haciendo lo siguiente. Miren. El siguiente miércoles vamos a analizar la última presentación, si les parece. Y entonces, de este miércoles de hoy en 15, haríamos el segundo examen parcial. Yo les voy a enviar al correo un ejercicio para que puedan calcular sensibilidad, especificidad, prevalencia y valores predictivos positivos y negativos. No hay más que seguir las fórmulas que están aquí en esta presentación. Realmente no tiene ningún chiste, pero quiero mandarles un ejercicio para que lo puedan practicar porque viene un ejercicio en el examen. ¿De acuerdo? A mí me parece bien. Ok, entonces, si les parece, el próximo miércoles será nuestra última sesión previa a realizar el segundo examen parcial. Ese segundo examen parcial, por cierto, lo quiero yo hacer en plataforma de aula virtual. Quiero ver los mecanismos. Realmente yo nunca he hecho un examen en aula virtual, les soy honesto. Sí sé cómo manejar la plataforma sin problema, pero nunca he hecho un examen. Quiero hacer mis pruebas preliminares, afinar detalles que por ahí yo desconozca, para que no tengamos ningún contratiempo para realizar el examen de este miércoles en 8. Y sería, desde luego, en punto de las 4 de la tarde. Y pues sí les pediría a todos que se den el tiempo para